Bienvenidos y bienvenidas a este resumen de noticias por Minamino. En este video se hablarán de las noticias recientes del mundo del K-pop. Comencemos. Nuevamente, KQ Entertainment demuestra su compromiso con el bienestar de ATEEZ. De acuerdo a un comunicado publicado el 28 de octubre, la agencia descubrió que fans Sasaengs habían colocado rastreadores en los vehículos que utilizaba el grupo. Según informaron, el seguimiento de los vehículos con los miembros en ellos ha causado interrupciones en las actividades y también malestar emocional en los chicos. En dicho comunicado, la agencia enfatizó en que tomarían medidas legales fuertes ante este caso de invasión ilegal de la propiedad, además de agregar a las personas participantes a la lista negra del grupo. A través de publicaciones en Instagram pudimos saber que Jennie ha estado celebrando Halloween en Estados Unidos con The Kendra Twins, Simeon Hayes y Dev Never. Jennie estaba disfrazada de Gogo Yubari, personaje de Kill Bill. Y siguiendo con Jennie, ella fue tendencia en Corea debido a que un fan la invitó a salir de una manera algo particular. Christian Albert Gaza, mejor conocido como Xian Gaza, alquiló un cartel en lo más alto de un edificio muy cerca de donde se encuentra YG Entertainment, en el cual dice: Kim Jennie Ruby Jane, ¿puedo invitarte a cenar y hacerme el hombre más feliz vivo? Según Rappler.com, el hombre explicó: no sé cómo contactarla, así que puse ese letrero en el corazón de Corea del Sur. Espero que diga que sí. También confesó que el cartel le costó $30.000. Lo interesante es que no es la primera vez que esta persona hace esto. En el año 2017 hizo lo mismo con una actriz llamada Eric González. Y dato extra, ella lo rechazó públicamente. Woollim Entertainment ha confirmado que Lovelyz se ha separado. Ellos dijeron: el contrato exclusivo de las miembros de Lovelyz con la agencia está programado para terminar el 16 de noviembre del 2021. Luego de una larga discusión y consideraciones varias, 7 de las miembros de Lovelyz han decidido prepararse para un nuevo comienzo, así que decidimos respetar y apoyar sus decisiones. La miembro Baby Soul, basándose en la confianza que construyó con nosotros, ha renovado su contrato. Como asistentes de ella, quien ha estado con nosotros por mucho tiempo, planeamos darle total apoyo en esta nueva etapa y actividades futuras. Agradecieron el apoyo de fans de Lovelyz y pidieron apoyo a todas las chicas. El 2 de noviembre, el youtuber Lee Jin-ho, quien solía trabajar como periodista en la industria del entretenimiento, publicó un video en YouTube titulado La razón por la que Lovelyz se disolvió. Allí dijo: las miembros de Lovelyz han estado discutiendo sobre su contrato con Woollim Entertainment por bastante tiempo. Al principio todo parecía bien. Unas miembros hablaron sobre no renovar, mientras otras consideraban renovar contrato. Si la agencia hubiese mostrado una actitud más insistente, entonces hubiese sido posible que Lovelyz permaneciera unido a pesar de que no estén todas las miembros. Las pocas miembros que querían irse pidieron un último álbum para concluir las actividades del grupo de manera bonita, pero hubo conflictos inesperados ante las opiniones distintas. Al final, las miembros de Lovelyz y el CEO de Woollim no fueron capaces de resolver el conflicto. Debido a este problema, las miembros que sí iban a renovar cambiaron de opinión y decidieron dejar la compañía. Mnet reveló los cambios antes de los anuncios de nominaciones a los premios MAMA 2021, que se realizaron el 3 de noviembre. Recuerden que los artistas nominados son aquellos que tuvieron alguna actividad desde noviembre del 2020 hasta noviembre de este año. A partir de este año, el proceso de selección se dividió en las siguientes categorías: artistas y obras que han contribuido al desarrollo del K-pop de este año, seleccionados por diversos indicadores y jueces expertos, y artistas que han liderado el K-pop, votados directamente por fans. Las categorías del premio mayor, como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año, serán evaluadas por un grupo de jueces expertos en base a la calidad del trabajo y además de las ventas. Y los premios del Ícono Mundial del Año y Worldwide Fans Choice Top 10 serán aquellos en que los fans pueden votar desde el 4 de noviembre. Los artistas nominados son: para Mejor Artista Masculino, ellos; para Mejor Artista Femenina, ellas; ellos para Mejores Artistas Nuevos masculinos; ellas para Mejores Artistas Nuevas femeninas; para Mejor Grupo Femenino, estos grupos; para Mejor Grupo Masculino, estos grupos; para Mejor Presentación en Banda, estas presentaciones; para Mejor Presentación Vocal, las siguientes presentaciones; Mejor Banda Sonora; Mejor Colaboración;
Mejor canción de hip hop y urbano. Para mejor presentación femenina de baile, los siguientes grupos. Para mejor presentación masculina del baile, las siguientes presentaciones. Para mejor presentación del baile individual, las siguientes. Y para la prevotación del top 10 de elección de fans, hay un total de 50 artistas mezclados, solistas y grupos para que los fans voten. Algo con respecto a las nominaciones que llamó la atención de las personas es el hecho que Lee Tae-min no estaba nominado ni a una categoría, teniendo en cuenta que estuvo activo este año. En mayo, el artista publicó Advice. Rápidamente, su nombre se hizo tendencia en Twitter en muchas partes del mundo. Su carrera de 13 años está en pausa debido a que está atravesando el servicio militar obligatorio, pero aún así es uno de los artistas más respetados de la industria. Y otros compañeros que también están cumpliendo con el servicio militar sí están nominados a diversas categorías. El cantante llamado Choi Sung-bong admitió haber mentido sobre tener cáncer el 28 de octubre. Su mentira viene en pie desde el año 2011, cuando participó en el programa Korea Got Talent. Él dijo: "Agradezco sinceramente y me disculpo con todas las personas que me han estado animando y consolando como si fuese parte de su familia por 10 años. Espero que todos puedan creer mi disculpa de corazón, solo quería cantar. Ahora voy a abandonar todo y voy a dejar mi sueño de ser cantante. Voy a reflexionar, pero no como el cantante Choi Sung-bong, sino como una persona humilde". Desde que terminó el reality Girls Planet 999, Winning Bai ha estado recibiendo odio por parte de personas que no esperaban que termine en el grupo final. Ahora los productores de ese reality han pedido a las personas que paren su odio en contra de la miembro de Kep1er. En una entrevista, los productores Kim Shin-young y Jung Woo-young expresaron: "Es triste que esto esté pasando luego de que se hayan confirmado las miembros que debutarán. Ella es alguien que ha recibido mucho apoyo y votos de fans internacionales. Hasta el staff pudo ver su carisma y que tiene gran potencial en el escenario. Esperamos que todos apoyen a las miembros del grupo debut, incluyendo a Winning Bai". A finales de octubre, personas pertenecientes al fandom de aespa, como también personas que decidieron opinar al respecto, estuvieron exigiendo que Giselle se disculpe por hacer mímica de una palabra racista. En unos segundos del video, del detrás de escena de la preparación de su último comeback, Savage, se puede ver a Giselle, Karina y Ning Ning bailando la canción Love Galore de SCA, pero Giselle también estaba haciendo mímica de la letra, la cual justo en esa parte dice la palabra con N. En ese momento, la reacción de SM Entertainment fue poner el video en privado debido a la controversia que causó ese clip, en lugar de hacer frente a la situación de manera rápida, lo que ha hecho que las personas que reclamaban una disculpa se sintieran más lastimadas u ofendidas. Pero pasados los 2 días, Giselle publica una disculpa a través de la cuenta de Twitter del grupo. "Hola, soy Giselle. Me gustaría disculparme por hacer mímica de una palabra perteneciente a la canción que estaba sonando en el lugar. No tenía intenciones de hacerlo a propósito, pero me dejé llevar al estar sonando una canción de una de mis artistas favoritas. Me disculpo sinceramente. Voy a continuar aprendiendo y siendo más consciente de mis acciones". Y a continuación, anunciaré los grupos o artistas que lanzaron canciones en las últimas semanas. Empezando por el 25 de octubre, NCT 127 tuvo su comeback con un repackage álbum y el tema principal, Favorite. El 27 de octubre, Just Be tuvo su primer comeback con la canción TikTok. Somi publicó su primer álbum completo y la canción EXO EXO el 28 de octubre. The Voice hizo comeback el 1 de noviembre con su tercer single álbum, Maverick. Y el mismo día, 2AM regresó luego de 7 años con Should Have Known. El 2 de noviembre, Super Junior DNE tuvo comeback con su primer full álbum, Countdown. Y Leo de VIX tuvo su primer comeback como solista desde que volvió del servicio militar con I Am Still Here. El 3 de noviembre, MG de Astro debutó como solista con Happy Virus. Nuevamente vamos a hablar de Sasaengs en este video. El 3 de noviembre, Minhyuk de Monsta X realizó una transmisión en vivo por su cumpleaños. Mientras hablaba con el público, de repente se detuvo mientras miraba su teléfono para decir: "Una Mon bebé me está llamando ahora, por favor no hagas eso, no sos una fan verdadera". La transmisión continuó, pero también las llamadas de la Sasaeng, por lo que él no tuvo más remedio que volver a mencionarlo.
Te pedí que dejes de llamarme, estamos haciendo un festejo ahora, porque hay una persona no invitada interrumpiendo. Detente. Las personas admiraron la capacidad de permanecer calmado ante la situación. Minhyuk intentó no dejar que una acosadora arruine su cumpleaños. La agencia Starship Entertainment nos ha estado adelantando información sobre su nuevo grupo de chicas, IVE. Desde que se anunció su formación, hubo mucha especulación sobre quiénes podrían ser sus miembros, ya que había posibilidades que se traten de chicas que pertenecieron a Ice One, grupo producto de un programa de supervivencia que se disolvió recientemente. Hasta el momento, la agencia confirmó que tanto Eugene, de 18 años, como Wonyoung, de 17, ex miembros de Ice One, serán parte del nuevo grupo. Estaremos atentas a las nuevas novedades del próximo grupo. Recientemente, Yoo Jung-han, también conocida como Daisy, ex miembro de Momoland, participó en un podcast en donde habló sobre su tiempo siendo parte de su ex grupo, los problemas de la apropiación cultural y mucho más. Durante la entrevista, el conductor David Tizard le preguntó si pensaba que había diferencias entre grupos de chicas y grupos de chicos. A pesar de que explicó que no sabe cómo es pertenecer a un grupo de chicos y las cosas que pueden atravesar, ella afirmó creer que hay grandes diferencias debido a las actitudes de la sociedad coreana. Ella dijo, tiene más que ver con la sociedad en general y cómo son vistas las mujeres, no solo en el K-pop, sino con la visión que el mundo tiene sobre las mujeres. Creo que hubo algunas injusticias o cosas que pudieron haber hecho sentir a mujeres incómodas. En el K-pop, las idols femeninas están expuestas a situaciones incómodas que no quieren atravesar. El conductor comentó que dejando de lado los roles de género asignados a muchas mujeres en Corea, también hay una gran diferencia en los niveles de expectativas y altos estándares de belleza, a lo que Daisy dijo, a las ídolos mujeres las pones en un escenario para que todos las miren. Le sacan fotos y nunca saben cuándo les están sacando fotos o cuándo las están grabando. A las personas les encanta sacar fotos de cada pequeña parte de sus cuerpos y hablar sobre ellos. Dejo el link del podcast en la descripción. HYBE nos bombardeó con noticias el 3 de noviembre. Primero, Jang Hwang-woo anunció las nuevas historias originales que permitirán a sus artistas y a su música participar en historias que ayudarán a expandir aún más su alcance. En el 2022 estrenarán 4 historias diferentes en forma de webtoons a través de Naver Webtoons. Una de esas historias será The Stars Seekers con TXT, que contará una historia de crecimiento en un género de fantasía. Es una historia sobre un grupo de chicos que viven como un grupo de ídolos en un mundo donde la magia y la realidad conviven. Se despiertan un día para darse cuenta que tienen habilidades mágicas y se enfrentan a las realidades que rodean ese hecho. Otra historia que se publicará será Dark Moon de Blood Altar con ENHYPEN y mostrará la química entre chicos vampiros y una chica con un secreto, así como el enfrentamiento y amistad con un grupo de chicos hombres lobo. Su género es fantasía urbana y high teen, y presenta a una heroína con fuertes habilidades. La tercera historia contará las aventuras de un grupo de chicas llegando a la mayoría de edad dentro de una ciudad muy controlada, aislada del mundo exterior, una tierra mágica. Las chicas anteriormente formaban parte de un sistema perfecto de un lugar llamado Refugia, su ciudad, pero encuentran un misterioso libro viejo y un collar rojo en su biblioteca. Con esto emprenden un viaje para encontrar la tierra misteriosa. No se anunció ningún grupo que protagonice esta historia y tampoco se anunció su fecha de lanzamiento. Se sospecha que esta historia contará con el nuevo grupo de chicas de HYBE. La última historia es Seventh Phase Chakho, que se estrenará el 15 de enero del 2022. Es una historia de fantasía urbana ambientada en una ciudad en un futuro cercano e inspirada en los cazadores de tigres de la dinastía Joseon. Combinará viejas historias de tradición con la propia imaginación de HYBE. Chakho contará con BTS y se tratará de la historia de 7 chicos que están atados por el destino. Las pruebas y desafíos les demostrarán por qué deben permanecer juntos como 7. Y una de las noticias más inesperadas fue dada por Han Hyun-rock, CEO de HYBE Japan. Anunció el proyecto de debut global. HYBE Japón realizará audiciones para ver quiénes se unirán a los aprendices de Island K, Nicholas, Eiji y Taki, en su nuevo grupo global de chicos. HYBE Japón ha estado trabajando en su propio sistema de audición, entrenamiento y gestión durante 4 años,
y no escatimará esfuerzos para asegurarse de que su nuevo grupo de chicos también tenga éxito. La agencia bajo la cual el popular grupo 101 realizó sus actividades, CG Entertainment, confirmó que los ex miembros del grupo están en discusiones para una reunión con posibilidades de álbumes y conciertos. 101 fue el resultado de un programa de supervivencia llamado Produce 101, debutando el 7 de agosto del 2017 y disolviéndose el 31 de diciembre del 2018. Ellos dijeron: estamos discutiendo diversas posibles oportunidades con todos los miembros de 101, desde aparecer en los premios MAMA 2021 hasta conciertos y álbumes. Lo más importante para las chances de una reunión del grupo son las intenciones de los miembros. Muchos de ellos han manifestado desear una reunión, pero aún así las personas están expectantes de lo que pueda suceder esta vez.